Bienvenidos a un video más acerca del curso de análisis vectorial, continuando con el producto vectorial o producto cruz. En esta ocasión tenemos el problema número 5 a resolver. Determina el vector del producto vectorial entre A por B, su módulo y el ángulo entre A y B. Tenemos un espacio tridimensional R3 donde tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. Cada uno de estos vectores se encuentran en función de sus vectores unitarios. Primeramente vamos a calcular el producto vectorial que nos va a dar como resultado un vector C, que es igual a multiplicar el vector A producto cruz vector B. Calculamos este vector C utilizando el método de determinantes. Vectores unitarios I, J y K. Y el vector A tiene sus componentes menos 2, 3 y 4. Mientras que el vector B tiene sus componentes 3, 1 y 3. Aplicamos el método de determinantes, multiplicamos para I, para la componente en I, 3 por 3, 9. Antes de nada aquí el signo menos, menos 9. Y 1 por 4, 4 con el signo negativo, menos 4 para la componente en I. Para la componente en J, menos por menos da más, 2 por 3 es 6, 3 por 4 menos 12 por el signo para la componente en J. Y finalmente para la componente en K, tapamos esta parte de acá y multiplicamos 2 por 1 menos 2 y menos 9 para la componente en K. Resolvemos. Menos 9 menos 4 menos 13 para I. También tenemos 6 menos 12 menos 6 más, por menos me da 6 positivo, 6 en J. Y finalmente para la componente K menos 11K. Y ya tenemos el vector C, lo que nos pide determinar el producto de A por B, que es el vector C. Eso para la primera parte. Ahora para la segunda parte lo que nos pide determinar es el módulo de este vector. Entonces vamos a calcular el módulo, que este módulo va a ser igual a la raíz de C en X elevado al cuadrado más C en Y elevado al cuadrado y más C en Z elevado al cuadrado. Reemplazamos estos valores, tenemos para C en X menos 13 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado y más menos 11 elevado al cuadrado. Este va a dar igual a la raíz. 3 elevado al cuadrado es igual a 169 más 36 y más 121. Sumando todos estos valores nos da como la raíz de 326. Y ya tenemos acá expresado el módulo de este vector resultante, lo cual si transformamos a decimales equivale a 18,05 aproximadamente. Y allí tenemos el módulo. Antes de determinar el ángulo entre A y B, vamos a tratar de representar este vector C, que tiene como componente en X menos 13, que vendría para la parte de acá abajo. Y también tenemos la componente en Y o en J, 6 y menos
11 para la componente en K, es decir, que se va para la parte de abajo. Vamos a tratar de representar aproximadamente, aunque no nos da el espacio para representar todo este vector, pero más o menos vendría en este sentido, y este sería el vector C que acabamos de determinar, que tiene sus componentes menos 13 en I, 6 en J y menos 11 en K. Allí tenemos este vector. Y este vector va a ser perpendicular al plano que generan los vectores A y B. Es decir, va a formar un ángulo 90 grados respecto a este plano. De esta manera formo un ángulo de 90 grados respecto a este plano que generan estos dos vectores. Y si utilizamos la mano derecha, como estamos realizando el producto vectorial de A por B, es decir, que va a ir en este sentido el ángulo, este ángulo teta va a ir en este sentido. Entonces, si tomamos la mano derecha y utilizamos en este sentido a cerrar la mano, el pulgar va a apuntar hacia la parte de abajo. Es por eso que este plano, como no está de manera como está dibujado el plano principal, el plano que genera entre el vector A y B, es por eso que este vector más o menos está dirigiéndose en este sentido. Estaría aproximadamente por ahí, está apuntando este vector. Y el módulo de este vector, del vector C, equivale a 18,05. Eso en cuanto a determinar el módulo. Ahora el último inciso nos pide determinar el ángulo que forman entre A y B. Este ángulo de acá. Entonces vamos a calcular este ángulo. Vamos a calcular el ángulo, este ángulo teta. El ángulo teta que está comprendido entre A y B. Entonces, para determinar este ángulo vamos a calcular mediante la definición de determinar el módulo del producto vectorial, que es A por B, A producto vectorial B, igual al módulo de A por B por el seno del ángulo teta, en este caso. Despejamos el ángulo, que es igual a seno inverso de este producto, el módulo del producto vectorial A por B, y todo esto sobre el módulo, el producto de los módulos del vector A y del vector B. Entonces calculamos seno inverso de el producto, el módulo del producto vectorial de A por B. Acabamos de determinar que equivale a raíz de 326, y lo que nos falta determinar son los módulos del vector A y del vector B. Del vector A vamos a utilizar, tenemos sus componentes 2, 3 y 4. Menos 2 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado y más 4 elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por la raíz del otro vector, el módulo. Tenemos 3, 1 y menos 3. 3 elevado al cuadrado más menos 1 elevado al cuadrado y más 3 elevado al cuadrado. Y allí tenemos
Vamos a colocar en nuestra calculadora todos estos datos. Y nos da un ángulo de 50,28. 50,28 grados. Ahora nos dirigimos a este apartado para ver a simple vista el ángulo que conforma entre el vector A y el vector B no parece de más o menos de 50 grados. Esto porque ya que cuando tomamos recordando el producto vectorial siempre este ángulo va a tomar ángulos agudos, es decir, ángulos menores iguales a 90 grados. Si acá tenemos el ángulo teta, entonces este ángulo está tomando de la parte de acá lo que sobra, vendría a ser entonces, esto vendría a ser el ángulo, lo que sobra, el ángulo teta, esta parte de acá. Si alargamos este vector, el vector A, para la parte de acá abajo, colocamos líneas entrecortadas de esta manera, entonces el ángulo teta que estamos encontrando sería este complemento. Este sería el ángulo teta que mide 50,28 y estaría mal colocado el ángulo B teta, por lo cual que vamos a colocar como un ángulo beta. Este ángulo va a determinarse como el ángulo beta que vamos a encontrar. Entonces, como está tomando en un ángulo llano de 180 grados, tenemos que determinar el ángulo beta desde este vector hasta este vector. Y sabemos que este ángulo beta va a ser igual a realizar la diferencia de 180 grados menos este ángulo teta. 180 grados menos teta, que equivale a 50,28 grados. Y esto nos da como resultado 129,72. 129,72 grados. Y de esta manera determinamos el ángulo que está comprendido entre el vector A y el vector B. Otra forma de determinar es utilizando el producto punto, pero eso quedaría para otro video. Esto es todo por este video. No olviden suscribirse y darle me gusta.